Patricia Cotelcid. Hoy hablaremos sobre el APA sexta edición en cuestión de las citas. Las citas es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Estas pueden ser directas, donde el texto citado es igual a las mismas palabras que el original, o indirectas, donde el texto citado las decimos con nuestras propias palabras. Las citas se dividen en énfasis al autor y en énfasis al texto, en el cual el énfasis del autor es el orden de la cita es el autor, más año entre paréntesis, más conector y texto citado. En el texto, el orden de la cita es texto citado, entre paréntesis, autor, coma, más el año. A su vez, las directas se dividen en cita de más de 40 palabras, donde estas se escriben en parte del texto con sangrías, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca un punto antes de los datos. Recuerde que la cita de menos de 40 palabras en el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos puede variar según el énfasis que tenga, como en el caso anterior. En menos de 40 palabras, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Las citas indirectas o de parafraseo se dividen de igual forma en énfasis del autor y de texto. Y siguen las mismas reglas. Las reglas según el número de autores, cuando son de 2 autores, sus apellidos van por separados por una Y. De 3 a 5 autores, cuando la primera vez se cita el apellido de todos y posteriormente se cita solo el primero y se agrega un et al seguido de un punto. Cuando son 6 o más autores, la cita el apellido del primero seguido de et al desde la primera citación. En el autor corporativo, en el caso de este, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez de la cita se pone el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. En adelante, la cita solamente se cita la sigla. Anónimo, cuando a su vez, en vez del apellido, se coloca la palabra anónimo y se tiene en cuenta todas las reglas anteriores. Cita de una cita se realiza cuando tiene acceso a una fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita opinión o afirmación de Roger Penrose, se cita así. Created using Powtoon.